Estamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 de Radio Tortuga. Y bueno, como la cortina ya lo está indicando, está con nosotros el politólogo Aurelio Argañarás, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Inés? Y le vamos a contar a la gente, bueno, cómo ha titulado él hoy su columna. Oliverio y Pudú o las miserias de la izquierda oligárquica. Vaya título de la columna. Bueno, la verdad es que yo le debo la inspiración sí. a Pudú. A Pudú, sí. Pudú, sí, porque Pudú, hay unas declaraciones de Pudú, La Voz del Interior del 26 de abril. Vamos a ubicar a quién es Pudú para el oyente que de pronto no lo reconoce. Pudú es el candidato a vicegobernador de la fórmula Liliana Olivero, Hernán Pudú, que presenta en las elecciones cordobesas el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT. Sí. Es un frente que está constituido por tres partidos, sí. Digamos, el Partido Obrero, que ha colocado a Eduardo Salas como primer candidato a diputado a legislador provincial, y la fórmula que acabamos de decir, sí, que está conformada por Liliana Olivero, que pertenece a la izquierda socialista, sí, y por Hernán Pudú, que pertenece al PETS, Partido de Trabajadores del Socialismo, un grupo que a su vez proviene de lo que fue en otra época el MAS, el Movimiento al Socialismo, sí, que a fines de la década del 90, se hizo célebre por su delirio de que la caída de la Unión Soviética estaba representando el fin de la burocracia soviética, estigmatizada con razón por León Trotsky, y en realidad lo que estaba por acontecer no era como veíamos todos, una victoria del capitalismo mundial, sino una victoria de los trabajadores rusos que iban a democratizar la sociedad rusa y perfeccionar el socialismo en la Unión Soviética. Sí, sí. Bueno, eso ya de por sí habla un poco de la clarividencia, digamos, ¿no? Sí. De este grupo, sí, que sí, era absolutamente incapaz de ver qué es lo que estaba ocurriendo en todo el mundo del socialismo real. ¿Qué estaba pasando realmente, no? Sí. Bueno, algo similar. Resulta que Pudú, en estas declaraciones ante La Voz del Interior, o que La Voz del Interior tomó, hace un señalamiento respecto de Castelo, que por lo menos en la versión que da La Voz, que ni Pudú ni nadie de su grupo ha tratado de aclarar, da una versión que señala lo siguiente. En el título dice: a Castelo defendió la 125. La 125, sí. Por si los radioescuchas no recuerdan, sí, era la resolución por la cual el gobierno kirchnerista estableció el sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias que generó el conflicto con la mesa de enlace. Sí. ¿Y quién estaba en ese momento, recordame, Aurelio, el ministro de... El ministro de Economía del kirchnerismo, sí, era Martín Lustó, claro, actual candidato a jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Esas son una muestra más de cierto tipo de elecciones desdichadas, claro, que ha tenido el kirchnerismo, como puede ser la de Massa, la de Alberto Fernández, la de Felipe Solá, sí, o la de Lustó, que ha terminado, sí, en el campo de la oposición, muy próximo al PRO. Muy próximo, aun cuando compita con el PRO en la capital federal, pero Lustó es muy próximo a la PRO y es una especie de niño mimado de Lilita Carrió en la capital federal. O sea, de lo peorcito. Pero bueno, ese tipo fue ministro de Cristina Kirchner, del primer gobierno de Cristina, y pergeñó
esta resolución que en realidad contenía un error muy serio, que es colocar en el mismo plano a todo el mundo los productores agropecuarios, desde el pequeño productor hasta los grandes pools de siembra. Eso le dio a la rebelión agraria una base de masas, digamos, porque el mundo agrario movilizó no solamente a los grandes productores que no hubieran podido darle una base de masas a la rebelión agraria, sino pequeños productores. Claro. Y por supuesto, a esos pequeños productores a su vez movilizaron a sus empleados, porque en los piquetes había peones rurales que no estaban precisamente por iniciativa propia, sino respondiendo a las órdenes de sus patrones. Y bueno, y el conflicto, como algunas personas recordarán, terminó con la famosa votación en el Senado, en el cual desempató el vicegobernador Cobos con su famoso voto no positivo. No positivo. Bueno, entonces en el título, si uno seguía por el título de la voz, digamos, habría atacado a Castelo por haber defendido la 125, cosa que se ajusta a la verdad. Claro. Castelo fue uno de los intendentes del interior provincial, digamos, asentados en zonas donde el mundo agrario tiene mucho peso, que pese a esa circunstancia, digamos, defendió la política nacional del gobierno kirchnerista. Implementada por el ministro de Economía en ese momento. Exactamente, claro. Exactamente. Otros fueron Francioni, digamos, en Leones, pero en cierto modo, digamos, el conflicto con la mesa de enlace fue un divisor de aguas en el país, y hasta un momento que divide épocas. De alguna forma el conflicto con el campo colocó en un primer momento una situación difícil el kirchnerismo, pero después de alguna forma lo impulsó a darle un contenido más definido, más claro y más popular y transformador a su gestión. Bueno, y digamos, la presencia del mundo oligárquico arremetiendo contra el gobierno surgido en el 2003, contra el gobierno popular, digamos, ¿no? Que surgió en el 2003, generó todo un movimiento, así como movilizó al mundo agrario, digamos, presidido por la sociedad rural y el establismento oligárquico, así también generó una reacción en el campo popular, en el campo de las clases medias populares, de la intelectualidad nacional, digamos, de ponerse en movimiento para respaldar al gobierno. Uno de los agrupamientos emblemáticos de ese momento fue Carta Abierta. Yo fui protagonista del surgimiento de Carta Abierta en Córdoba, digamos, en asambleas que en esa época reunían a 400 o 500 personas. Sí. Y del mismo modo generó muchos movimientos de autoconvocados que, digamos, se reunieron para respaldar al gobierno. Bueno, entonces, a Castelo estuvo, digamos, entre las figuras de Córdoba que respaldaron a la política nacional. Ahora, eso dice el título. Cuando uno lee la noticia, Pudú no dice eso, sino todo lo contrario. Dice, a Castelo no representa a esa juventud expresada por el Frente para la Victoria que creció al calor de la puja entre el gobierno y el campo. Se puso al lado de los ojeros. Bueno, como Pudú no ha aclarado esto, tenemos que pensar o que usa la mentira y la calumnia contra Castelo, acusándolo de hacer lo contrario de lo que Castelo hizo, o de lo contrario, que lo acusa de haber, si nos guiamos por el título, de haber respaldado al gobierno kirchnerista. Ahora bien, es curioso que Pudú tenga la caradurez de tocar el tema,
porque él forma parte de una fórmula presidida por Liliana Olivero, que, como decíamos al comienzo, pertenece a la izquierda socialista, a un partido que se llama Izquierda Socialista. El órgano del Partido Socialista, de la izquierda socialista, se llama El Socialista. Y el 23 de julio del 2008, después de que el conflicto con el campo terminó en una derrota del gobierno, gracias al voto no positivo de Cobos, el Socialista, en primera página, titula la situación como Triunfo Popular contra los Kirchner. Hay que recordar que hay una parte de esta izquierda, una parte, no toda, el Partido Obrero no formó parte de esa misma posición, que concurrió a la Plaza de los Españoles, al acto convocado por la sociedad rural, a darle respaldo a la movilización agraria. Dentro de esa parte militaba la Liliana Olivero y otra figura de Buenos Aires que no forma parte del mismo grupo, sino de otro sector de estas sectas que se llama MST, que es Vilma Ripoll, a la que yo recuerdo muy bien porque fue reporteada en el 2003 en La Voz del Interior, después de la primera vuelta, cuando los finalistas eran Menem y Kirchner. Como las encuestas daban un triunfo abrumador de Kirchner, Menem se bajó. Y entonces La Voz le consulta a Vilma Ripoll qué van a hacer en la segunda vuelta. Estamos hablando de esta izquierda. Entonces Vilma Ripoll dice que Kirchner y Menem son lo mismo, de modo que ellos llaman a votar en blanco. O sea, cuando tienen que decidirse en un conflicto crucial, se deciden a favor del campo, la sociedad rural y el mundo oligárquico. Cuando la situación es tan evidente como era ante la segunda vuelta, digamos, la puja entre Néstor Kirchner y Menem, se abstienen, porque son lo mismo. En este caso, no sé si se puede conseguir por internet acceder a esta editorial del Socialista del 23 de julio del 2008. Lo ignoro. De todos modos, yo cuento con el documento, no estoy hablando de oídas. Y también cuento con un ejemplar de Prensa Obrera, que es el órgano del Partido Obrero, donde el Partido Obrero, que había planteado durante el conflicto del gobierno con el campo, ni con el gobierno, ni con las patronales, porque para el Partido Obrero era un conflicto entre capitalistas, esa era la fórmula con la cual se declaraban neutrales en la cuestión. Entonces, la Prensa Obrera publica una nota donde habla de las contradicciones de la izquierda socialista y con ironía, cuestionando a la izquierda socialista, dice: el gran capital sojero y el gran capital en general se han fortalecido enormemente con el poder social, como poder social de cara al proletariado. Ese, para el Partido Obrero, es el resultado del triunfo de la mesa de enlace contra el gobierno. O sea, han resultado fortalecidos el gran capital sojero y el gran capital en general. Esto, uno diría que si esta es la conclusión, el Partido Obrero tendría que haber estado en contra del gran capital y en contra del gran capital sojero en particular, pero no, declaró su neutralidad. Pero a su vez, a pesar de haber declarado su neutralidad, cuestiona la posición de izquierda socialista de haber respaldado, de haber respaldado a la mesa de enlace, y dice
Izquierda Socialista propugna la ruptura de la Federación Agraria Argentina con la sociedad rural. Lo dice, no lo digo yo, lo dice el Partido Obrero, pero concurrió a su acto en el Monumento de los Españoles, fortaleciendo la unidad de la mesa de enlace. O sea, el Partido Obrero cuestiona que Izquierda Socialista le dio un respaldo abierto y claro a la sociedad rural, sobre pretexto de respaldar a los pequeños productores. Esto lo dice el Partido Obrero. Eso lo dice el Partido Obrero. Pero el Partido Obrero resulta que es aliado de la Izquierda Socialista. Bueno, por lo cual uno puede, digamos, llegar a la conclusión obligada de que se trata de una alianza oportunista y electoralera. Pero, a su vez, Liliana Olivero replica diciendo que, considerando erróneo esto de que el conflicto es una pelea entre capitalistas. El editorial El Triunfo Popular contra los Kirchner realmente es una pieza de cómica, porque además sostiene que el voto de Cobos, en lugar de ser, como sabemos todos, el voto de una traición, de una puñalada por la espalda, fue un fruto de la presión popular. Claro. Claro. Sí. Bueno, o sea que todo esto constituye una especie de delirio, de discurso delirante, en el cual, como el Quijote, Liliana Olivero confunde campesinos que cosechan con la hoz sus campos con la burguesía agraria, digamos, no, sí, que se moviliza en las 4x4 Hilux, realmente a los cuales, digamos, la izquierda socialista y Liliana Olivero respalda porque, según su tesis, son aliados de la clase obrera. Claro. Bueno, esto es el fruto de una visión. No es, digamos, hay cierta propensión en el campo de la militancia popular a ver esto solamente como una especie de acto de deshonestidad. Hay episodios de deshonestidad. Por ejemplo, un episodio de deshonestidad consciente, que yo alguna vez señalé acá, es el respaldo de Jorge Altamira a la ANATA cuando los venezolanos prácticamente lo echan de Venezuela y Altamira ataca al gobierno de Venezuela por haber atentado contra la libertad de prensa, cuando evidentemente la ANATA estaba allá en el momento de la elección del enfrentamiento con Capriles, sí, para respaldar a Capriles, a quien, digamos, creo que el Partido Obrero debe considerar que también en Venezuela la pelea entre Capriles y Chávez era una pelea entre capitalistas. Ahora, aunque haya episodios de deshonestidad, en realidad esto proviene de una visión de la Argentina que no es nueva. A veces estos grupos de izquierda se presentan como la nueva izquierda. En realidad, por su visión del país, por su visión de lo que debe hacer una izquierda en la Argentina, son una continuación de la vieja izquierda que se movilizó contra Irigoyen en su época, contra Perón en otra, y que hoy encuentra, teniendo estas diferencias en su seno que acabamos de destacar, encuentra en definitiva la razón de ser de su alianza
Porque si uno dice, tienen tantas diferencias, ¿cómo pueden ser aliados si unos piensan una cosa de la cuestión agraria y los otros piensan lo contrario? Bueno, hay una cosa que los liga, que es el antiperonismo. Y hay otra cosa. Ahí es donde se unen, digamos. Eso es lo que suelda el bloque. No nos une el amor, sino el espanto, podríamos El decir. espanto al peronismo. El espanto oligárquico al peronismo. Bueno, y esa visión es lo que creo que tenemos que considerar. ¿Cuál es la visión que hace que tengamos, aunque hay otra izquierda, digamos, ¿no? Pero tengamos en el país esta izquierda, sí, ¿no? Porque, digamos, tenemos esta izquierda y no solamente una izquierda revolucionaria, una izquierda nacional que comprenda la cuestión nacional y latinoamericana. De eso vamos a hablar en la segunda parte de la columna. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. 45 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga y retomamos la segunda parte de la columna de Aurelio Argañarás. Y Aurelio, bueno, estamos pendientes realmente de este planteo que has hecho, ¿no? Creo que se trata de comprender qué nos pasa como sociedad y cuáles son las razones por las cuales emergen entre nosotros este tipo de sectas de izquierda. Creo que la respuesta no es sencilla, ni se puede señalar una sola razón, una única razón como generadora de esta situación. Por un lado, aunque parezca irse muy lejos, creo que hay que considerar, yo voy a hacer una especie de cuadro sinóptico porque el tema sería muy largo, cómo se origina la izquierda en la Argentina. En 1879 aparece como primer núcleo marxista en la Argentina algo que se llamó el Club Borgward, organizado por un alemán, Latendorf, que era, como fueron muchos de los militantes obreros que fundaron la izquierda en la Argentina, emigrantes europeos. Los españoles y los italianos trajeron el anarquismo y los más nórdicos, digamos, nos trajeron las ideas marxistas. Por supuesto, estos inmigrantes, que como digo formaban los primeros núcleos de izquierda en la Argentina, venían y se radicaban fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ya era por entonces una ciudad con un aspecto europeo. Emigrantes, desconocedores en absoluto de las tradiciones de la historia de este país, creían que estaban en un mundo similar o idéntico al mundo europeo. ¿De donde ellos venían? Claro. Trasladaban las ideas digamos, que habían asimilado en Europa a la Argentina y creían que acá también se trataba de establecer una lucha del proletariado contra la burguesía. Había muy pocos elementos en ese momento para comprender el problema de la cuestión nacional. Ahora,
y a su vez esa izquierda, ese sector de trabajadores inmigrantes fue alimentando el sistema de servicios públicos que se constituyó alrededor del país agropecuario dependiente de Inglaterra. Los socialistas, por ejemplo, hicieron especialmente pie entre los ferroviarios y entre los sectores asalariados mejor pagos, digamos que de alguna forma constituían la plataforma privilegiada de la Argentina inglesa, y los anarquistas, que siempre fueron más criollos, o sea, criollaron más, digamos, lograban impulsar las organizaciones obreras en los sectores más marginales, más castigados, más explotados, digamos, de esa misma Argentina. Hubo algunas simpatías o corrientes de identificación entre el anarquismo, por ejemplo, y el gobierno de Irigoyen. En cambio, los que supuestamente eran marxistas, los socialistas juanvejustianos, eran enemigos mortales de Irigoyen. Hablaban despectivamente de la política criolla y en realidad traducían a términos supuestamente marxistas la consigna sarmientina de civilización y barbarie, según la cual, sabemos, Europa representaba la civilización, claro, y nosotros representábamos la barbarie. Claro. Irigoyen, por supuesto, era una representación de la barbarie. Ahora, eso es, digamos, esa matriz originaria es una de las fuentes de explicación de esta izquierda desorbitada que todavía vemos hoy, que ve, como decíamos en la primera parte, campesinos o siervos de la gleba en los productores agropecuarios montados en las ILUC. Eso es realmente lo inentendible hoy, claro, Aurelio, claro. Porque uno no puede pensarlo, creo, de la sociedad rural, considerarlo movimiento popular. No, ni aún al sector de pequeños productores agrupados en las federaciones agrarias, hoy por hoy, en otras épocas fue un poco distinto, pero hoy por hoy... no hace muy mucho. No hace muy mucho, pero hoy por hoy no, porque digamos la Federación Agraria fue muy contaminada por toda la situación esta del avance de la producción agropecuaria. Muchos se transformaron en meros arrendatarios. De todos modos, unos y otros, los que son productores y los que son arrendatarios, están muy lejos de aquellos chacareros del grito de Alcorta, digamos, ¿no? De la rebelión agropecuaria contra los terratenientes. Están muy lejos, están más cerca como decimos, de la 4x4 que del caballo, ¿no? Sí, en realidad es así, ¿no? Bueno, pero, y además, los izquierdistas que los analizan o deberían analizarlos, además ya no son inmigrantes europeos, son, como ocurre con la población media del país, gente que ha nacido acá, que a lo mejor tiene por lo menos 1 o 2 generaciones en la Argentina, y entonces ya no se los puede eximir de responsabilidad, en el sentido en que uno podía eximir de responsabilidad por no entender a este país a un obrero que venía de Europa. Ya en realidad, por otra parte, la teoría marxista en relación al tema de la cuestión nacional, que es el eje de esta cuestión, avanzó enormemente. No solamente se conocieron los trabajos de Marx sobre la situación colonial de Irlanda, sino que particularmente Lenin y Trotsky desarrollaron, digamos, la teoría y la práctica política, digamos, de la lucha nacional a extremos tales como para dar origen a definiciones tan categóricas como esta que yo voy a leer ahora en este momento,
que proviene de Lenin, que dice: el que se niega a respaldar al nacionalismo de un país oprimido, sí, apoya, lo quiera o no, al nacionalismo de un país opresor. O sea, para Lenin el mundo estaba claramente dividido entre países imperialistas y países coloniales y semicoloniales, oprimidos por el imperialismo mundial. Sí. Como es lo que se verifica no ya en 1910, cuando estaba Lenin vivo, sino aún hoy. Porque ese cuadro no ha variado sustancialmente. Y la Argentina y los países latinoamericanos obviamente forman parte del mundo colonial y semicolonial. En consecuencia, nuestros nacionalismos, nuestras reacciones antiimperialistas, están emparentadas con esa matriz por la cual los países coloniales y semicoloniales, se colocan en pugna con los países imperialistas centrales. Sí. Un episodio internacional, modélico, en ese sentido, fue en algún momento la lucha de China contra la invasión japonesa. En ese momento, fracciones, con Trotsky vivo, fracciones del trotskismo, planteaban que no solamente había en China que luchar contra los japoneses, sino contra Chiang Kai-shek, que era el representante del nacionalismo chino que luchaba contra el Japón. Entonces Trotsky los trató de imbéciles y escribió una nota que está publicada en una página que se llama Formación Política, Patria y Pueblo, que se llama El ultraizquierdismo y la cuestión nacional, donde repite estos mismos conceptos. Entonces, como la mayoría de estos grupos se califican a sí mismos de trotskistas, si tuvieran razón, que no la tienen, la tendrían contra Trotsky y la tendrían contra Lenin. Claro. Lenin escribió a su vez por allá por el año 20 un trabajo que se puede conseguir en librería, que se llama El ultraizquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, donde también caracteriza el significado del ultraizquierdismo, que es el que vemos en estos grupos del FIT, ¿no? Y otros grupos ultraizquierdistas, como una desviación como una desviación sectaria que aísla a los revolucionarios o a los que pretenden ser revolucionarios del movimiento real de las masas. Este tipo de cuestiones son muy importantes de señalar, porque uno no puede desconocer que alrededor de estos grupos hay, además de algunos dirigentes encanallados, hay una cantidad importante de jóvenes que realmente se aproximan creyendo que están luchando por una causa revolucionaria. Y en realidad, si esos jóvenes tuvieran oportunidad o prestaran atención a las lecciones de los maestros, que supuestamente son los que fundamentan a estos partidos, Lenin, Trotsky, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de los teóricos del marxismo y de la revolución, que supuestamente serían los que alimentan a estos grupos. Si los leyeran, comprenderían que estos grupos, en realidad combaten a los que deberían considerar aliados y respaldan a los que deberían considerar enemigos. Los coqueteos de Altamira con Clarín, por ejemplo, que lo tiene como invitado permanente a los programas de televisión del grupo, a Pla, que es el salteño del PO, La Nación le dedica en un reportaje hace un tiempo de un cuarto de página, además, hablan claramente de cómo visualiza los medios del establishment,